A ver, acá nosotros tenemos lo que es una multiplicación, pero en este caso, fíjense, tengo que es todo esto, ¿no? Que está multiplicando a todo esto. Hay algo en matemáticas que se llama distributiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo un poco más sencillo, tal vez, ¿no? Si nosotros tenemos A más B por A menos C, digamos, ¿no? Fíjense, tenemos dos paréntesis que se están multiplicando. Tengo este paréntesis y tengo este paréntesis que se está multiplicando. Cuando nosotros tenemos esta multiplicación de dos paréntesis, ¿sí? Lo que se hace es distributiva. Es decir, esto con esto, después esto con esto y esto con esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Distributivo, por si acaso. Entonces, empecemos. Primero, cuando hagas distributiva, un consejo que te voy a dar es que primero multipliques signos. La idea es siempre multiplicar primero signos, después vienen números y letras, ¿no? Repito, signos, números y letras. ¿Estamos bien? Empecemos por esto. Esto con esto, ambos son positivos, entonces más por más es más, ¿no? Esto va a quedar como más que. Y A por A, no nos olvidemos que si las bases son iguales y se está multiplicando, ¿no? ¿Qué pasa con las potencias? Acá se sobreentiende que hay un 1, acá se sobreentiende que hay un 1. ¿Qué pasa con las potencias? Las potencias se suman. ¿Está bien? Entonces esto va a quedar como A elevado a ¿qué? A 1 más 1, que sería ¿cuánto? Que me va a dar 2. Es decir, A al cuadrado. ¿Estamos bien? Siempre y cuando las bases sean iguales. Si no son iguales, no puedes hacer esto. ¿Está bien? Ya, entonces la cuestión es que A por A, ¿cuánto es? Habíamos dicho que este va a ser distributiva, este con este. A por A es A cuadrado. Ahora hacemos esto con esto. Primero signos. Más por menos, menos. Y A por C, como las bases no son iguales, no se puede hacer nada, así que directamente va a quedar como AC. Ya hemos hecho este con este con este. Ahora, ¿con quién nos falta hacer este con este y este con este? ¿Correcto? Cuando son letras, casi siempre se ordena como está ordenado el alfabeto. Empecemos con esto. Esto con esto. Más por más es más. Y B por A es BA, pero ordenando como está ordenado el alfabeto sería AB, ¿no? Entonces B por A es AB. Después, ¿qué sigue? Pues sigue este con este. Primero signos. Más por menos, menos. Y B por C es BC. ¿Está bien? Solo cuando las bases son iguales, cuando hemos multiplicado esto con esto, las bases eran iguales, o sea, son iguales, ¿no? Entonces los exponentes se suman solo en esa situación, por si acaso. Por ejemplo, si tú multiplicas esto con esto, no son bases iguales, ¿verdad? Entonces A por C es directamente AC, se mantiene. Y habiendo explicado esto, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Cómo haríamos esto? ¿No? Fíjense, tengo la multiplicación de todo esto por esto. Entonces, fíjense, esto es como si tuvieras esto, ¿no? X cuadrado más XY más Y cuadrado por X menos Y. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer la distributiva. Es decir, primero va a ser este con este. Después, ¿quién? Después este con este. ¿Está bien? Después de haber multiplicado eso, después esto con esto, este con este. Después este con este y este con este. Pero vamos en orden. Primero vamos a multiplicar esto con esto. ¿Cuánto sería? Primero signos. Más por más, más. X cuadrado por X. Las bases son iguales. ¿Y qué pasa si se están multiplicando las potencias? Se suman. Acá es 2 y acá se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Que no se escribe porque se sobreentiende. ¿Eso qué significa? Que X cuadrado por X va a ser ¿cuánto?
va a ser x al cubo. Después, ¿qué sigue? Ya hemos multiplicado esto con esto. ¿Qué sigue? Ahora multiplicar esto con esto. Pero no nos olvidemos, primero se multiplica números, primero signos, números y letras. Ese es el orden. Entonces, ¿cuánto va a ser positivo x cuadrado con negativo y? Más por menos, menos. X cuadrado por y. Como las bases no son iguales, se mantiene, se copia como está. Es decir, esto va a quedar como x cuadrado y. ¿Estamos bien? ¿Qué sigue? Ya hemos multiplicado esto con esto y esto con esto, ¿no? Ahora, ¿quién toca? Toca multiplicar esto con esto. Primero signos, más por más x por x, las bases son iguales, pero las potencias se suman. Las potencias son 1, entonces 1 más 1 es 2, y va a quedar como ¿qué? Como x cuadrado. Pero como está multiplicado con esta y, si yo voy a multiplicar esto por esto, directamente va a ser ¿qué? Va a ser x cuadrado y. ¿Correcto? Es decir, la multiplicación de esto con esto me dio esto que está acá. Sigamos. Ahora sería esto con esto. Primero signos. Más por menos. Menos. X, Y por Y. En este caso nos enfocamos en la Y. Y por Y sería Y cuadrado, ¿no? Porque las bases son iguales y las potencias se suman. Pero ese y cuadrado está multiplicado por x. ¿Eso qué significa? Que esto va a dar como x y al cuadrado. Es decir, la multiplicación de esto con esto me va a dar esto que está acá. ¿Estamos bien? Ya está. Ahora nos toca hacer ¿quién? Va a ser esto con esto. Primero signos. Más por más. Más. Y cuadrado por x. Las bases no son iguales, entonces se mantiene, pero vamos a ordenar como está ordenado el alfabeto. Entonces va a ser y cuadrado por x, ¿sería qué? Sería x y al cuadrado. Ya hemos hecho esto con esto. Ahora toca hacer ¿quién? Esto con esto. Primero signos, más por menos, menos, y cuadrado por y, las bases son iguales, ¿no? ¿Qué pasa con las potencias si se están, o sea, si las bases son iguales y se están multiplicando, qué pasa con las potencias? Se suman. Esta y, ¿qué potencia tiene? Tiene potencia 1, ¿no? Entonces 2 más 1 es 3. Entonces va a quedar esto como y al cubo. Este positivo que está delante, como es positivo, no es necesario copiarlo, por si acaso. Si fuese negativo, sí. Pero como es positivo, no es necesario copiarlo, así que lo voy a borrar. ¿Estamos bien? ¿Qué queda ahora? Ahora, de esto que está acá, ¿hay términos semejantes para sumar o restar? En todo caso, si hubiese, ¿quiénes serían términos semejantes? A ver. X cuadrado elevado a y. X cuadrado y. A ver, veamos. X cuadrado y. Sí, este con este, ¿no? ¿Por qué? Porque son semejantes. Pero fíjense acá. Mire, esto que está acá es lo mismo que estos, es decir, son semejantes, pero uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué pasa cuando es esa situación? En este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando estás sumando, restando? Es lo mismo, pero con signos cambiados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en esa situación? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que sucede en esa situación? En esa situación lo que sucede es que se van a tachar. Fíjense. Esto es lo mismo que esto, pero uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, cuando tenemos esa situación, automáticamente se cancelan o se tachan, como quiera llamar. ¿Quiénes son los otros términos semejantes? ¿Quiénes serían?
Serían estos dos, fíjense. Sería estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque es x y e cuadrado. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Tengo x y e cuadrado. Acá también tengo x y e cuadrado. Pero uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Lo que pasa es que se cancela. Y obviamente x al cubo con y al cubo no son términos semejantes, ¿no? No son términos semejantes. Entonces, como respuesta, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener x al cubo menos y al cubo. Y esa sería la solución. ¿Eso qué significa? Que la multiplicación de esto por esto me va a dar como resultado ¿qué? Me va a dar como resultado esto que está acá. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Sigamos. ¿Hay preguntas? Sigamos. Si hay preguntas, por favor, hagan saber. ¿Eh? Fíjense, tenemos todo esto que está multiplicando a todo esto. ¿Está bien? Entonces tengo acá a cuadrado multiplicado por a más b. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer la distributiva, ¿no? Este con este con este, después este con este con este con este y este con este. ¿Correcto? Empecemos primero multiplicando esto con esto. Primero signos, más por más, más a cuadrado por a. ¿Cuánto sería? Sería a al cubo. Pero no nos olvidemos que esta a, ¿qué potencia tiene? Tiene potencia 1. Y como las bases son iguales y se están multiplicando, las potencias se suman. 2 más 1 es 3. Entonces esto va a quedar como a al cubo, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Quién con quién ahora? ¿Quién con quién? Ya hemos multiplicado esto con esto. Ahora nos tocaría esto con esto. Primeros signos. Más por más. Más. A cuadrado por b. No son bases iguales, pero se están multiplicando. Se copia como está. Y va a quedar como a cuadrado b. Ya hemos multiplicado esto con esto. Y esto con esto. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca multiplicar este con este. Primero se van a multiplicar signos. Más por más. Más b cuadrado por a. No son bases iguales, se copia, pero tenemos que ordenar como está ordenado el alfabeto. Entonces, ¿cómo se va a escribir? Se va a escribir como a b al cuadrado. Es decir, que la multiplicación de esto por esto me va a dar esto que está acá. Sigamos. Ahora sería esto por esto. Primero signos, más por más. Más b al cuadrado por b. ¿Cuánto sería? No se olviden que esta b que está acá se sobreentiende que la potencia es 1. Y como son bases iguales, las potencias se suman. Entonces va a quedar como b al cubo. Es decir, que la multiplicación de esto por esto me va a dar esto, ¿no? Sigamos. Ahora nos toca hacer la multiplicación de esto con esto. Primero signos. Entonces va a ser esto por esto, más por más, más esta a que está acá. Esa a que está ahí. ¿Qué número tiene adelante? Que se sobreentiende. Acá se sobreentiende que hay un 1. No se escribe porque se sobreentiende, ¿correcto? Entonces, después de haber multiplicado signos, ¿qué multiplicamos? Números, ¿no? Entonces va a quedar como que como 2 por 1 es 2. Ahora letras. AB por A. A por A es A cuadrado, porque las bases son iguales y las potencias se suman. Y como está multiplicando esta B más, la respuesta de AB por A
va a ser ¿cuánto? Va a ser a al cuadrado b. ¿Correcto? Ya hemos multiplicado esto con esto. Ahora, ¿quién sería? Sería esto con esto. No nos olvidemos que acá hay signos y acá se sobreentiende que hay un número que sería el 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? Más por más es más. 2 por 1 es 2. Y AB por B, no nos olvidemos que B por B es B cuadrado, multiplicado por A sería ¿cuánto? Sería A B al cuadrado. Ya está. Ahora, de todo esto que está acá, ¿hay términos semejantes? De todo lo que está acá, ¿hay términos semejantes? ¿Qué dicen? ¿Hay términos semejantes, chicos? ¿Mm? En todo caso, ¿quién sería semejante? ¿Quién con quién? Veamos. Habíamos dicho que este positivo que está delante no es necesario ponerlo, así que lo voy a borrar. A ver, este a cubo. ¿Hay otro a cubo aparte de ese en todo esto que está acá? No. Entonces, como no hay, se sobreentiende. Voy a tener a al cubo. A cuadrado b. ¿Hay otro a cuadrado b aparte de ese? Sí. ¿Quién sería? Sería esto que está acá. ¿Y cuánto es la suma de esos dos? ¿Cuánto sería la suma de esto más esto? No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1. ¿Cuánto va a ser? 1 más 2 es 3. ¿3 qué? Positivo 3 qué? Positivo 3 a cuadrado b. Entonces vamos a ir tachando los que ya hemos sumado o restado. Este ya fue, este ya fue, este ya fue, ¿no? Ahora, me fijo. ¿Hay otro AB cuadrado? Sí. ¿Dónde está? Estaría acá. Y no nos olvidemos que acá se sobreentiende que la potencia, perdón, que el número es 1. ¿Cuánto sería la suma de estos dos? 1 más 2 es 3. ¿3 qué? 3, positivo 3 a b cuadrado. Entonces, este ya fue, ya fue. Este b al cubo, ¿tiene con quién sumarse o restarse? No, entonces como no tiene con quién sumarse ni restarse, se copia. Entonces voy a tener acá positivo b al cubo. Y esta sería la solución. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profesor, todo está bien. Ya. A ver, ahora tenemos la multiplicación de ¿qué? De esto por esto. Repito, si yo tengo, por ejemplo, m a la cuarta por m al cuadrado, si las bases son iguales y se está multiplicando, ¿qué pasa con las potencias? Se suma, es decir, que esto va a ser igual a m elevado a 4 más 2 es 6. Siempre y cuando haya una multiplicación y las bases sean iguales, ¿correcto? Ya, sigamos. Tenemos acá m a la cuarta más m cuadrado n cuadrado más m a la cuarta por m al cuadrado menos n cuadrado. ¿Quién con quién tenemos que multiplicar acá? Tenemos que multiplicar primero este va a ser con este, ¿no? Primero signos. Más por más, más.
m a la cuarta por m al cuadrado, las bases son iguales, se están multiplicando, las potencias se suman. 4 más 2 es 6. 6. Ya hemos multiplicado este con este. Ahora nos toca multiplicar ¿quién? Este con este. ¿Cuánto va a ser eso? Primeros signos. Esto por esto, ¿no? Primeros signos. Más por menos. Menos. M cuarta por n cuadrado no tienen bases iguales, pero se están multiplicando. ¿Qué es lo que se hace? Se copia. Va a ser m a la cuarta n al cuadrado. Hemos multiplicado esto con esto y esto con esto. Ahora nos toca multiplicar ¿quién? Ya esto con esto. ¿Cuánto va a ser eso? Esto con esto. Primeros signos. Más por más. Más. M cuadrado. Fíjense. Más por más. Acá va a ser ¿qué? M cuadrado por m cuadrado. Las bases son iguales. Se están multiplicando. Las potencias se suman. Me va a dar m a la cuarta. Como está multiplicado por n cuadrado, se mantiene, entonces va a quedar como ¿qué? Como m a la cuarta n al cuadrado, ¿no? La multiplicación de esto con esto me dio esto. Ahora multiplicamos esto con esto. Primeros signos. Más por menos, menos. Y en este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos n cuadrado por n cuadrado. Las bases son iguales, se están multiplicando, las potencias se suman. Me va a quedar n a la cuarta. N a la cuarta multiplicado por m cuadrado, no nos olvidemos que va a quedar como ¿qué? Como m cuadrado n a la cuarta. Ya hemos multiplicado esto con esto y esto con esto. Ahora nos toca multiplicar ¿quién? Este con este. Primeros signos, más por más, más. N a la cuarta por m cuadrado no son bases iguales. Entonces se copia, pero se ordena como está ordenado el alfabeto. ¿Cómo se va a copiar? Va a ser m al cuadrado n a la cuarta. ¿No? La multiplicación de esto por esto. Ahora, por último tenemos esto por esto. Primeros signos, más por menos, menos. Y n a la cuarta por n al cuadrado, las bases son iguales, se están multiplicando, los exponentes se suman. Entonces va a ser menos ¿qué? Menos n a la sexta. La pregunta es, en todo esto que está acá, ¿hay sumas o restas de términos semejantes? En todo lo que está ahí. ¿Hay términos semejantes? ¿Qué dicen? Para sumar o restar. ¿Hay? Si en el caso hay, ¿quiénes serían? A ver, este positivo habíamos dicho que no, lo que está adelante, ¿no? No se copia, se sobreentiende. Si fuese negativo, sí se mantendría, pero como es positivo, se sobreentiende. M a la sexta. ¿Hay otro m a la sexta acá? No, no hay. Entonces, se mantiene. Este ya fue. Ahora tenemos m cuarta n cuadrado. ¿Hay? Sí. Acá, justamente acá. Pero ¿qué hemos aprendido? No, fíjense, es lo mismo, pero uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué pasa en esa situación? En esa situación automáticamente se tacha. A ver, en la otra situación, veamos. Fíjense, pasa lo mismo. Esto es lo mismo, pero uno es negativo y el otro es positivo. Cuando pasa esa situación, ¿qué pasa? Se tacha. Este n sexta tiene con quién sumarse o restarse, no. Entonces, como no tiene con quién sumarse ni restarse, se copia. Va a quedar como menos n a la sexta. Y este sería la solución. ¿Preguntas? ¿Está acá alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No hay preguntas, no hay dudas? Ya, sigamos.
ver, tenemos esto. La multiplicación de esto por esto va a quedar como que a cuadrado más a más 1 por a cuadrado menos a menos 1. Fíjense, tengo esto por esto. Primero tenemos que hacer distributiva. Esto de hacer esto con esto, o sea, hacer esto con esto, esto con esto y este con este se llama distributiva, por si acaso. ¿Está bien? Primero multipliquemos esto con esto. Primero signos, más por más, más ¿qué? A cuadrado por a cuadrado, bases iguales que se estén multiplicando, las potencias se suman. A la cuarta. Ahora, esto con esto. Más por menos, menos. A cuadrado por a sería a al cubo. ¿Por qué? Porque acá esta a tiene potencia 1, ¿no? Entonces va a quedar como a al cubo. Esto con esto, más por menos, menos. Y a cuadrado por 1, ¿no? A cuadrado por 1 sigue siendo a cuadrado. Este ya multiplicó a este y a este. Ahora este tiene que multiplicar a este y a este, ¿no? Primero esto con esto. Más por más, más a por a cuadrado. Son iguales las potencias, se están multiplicando, los exponentes se suman, va a quedar como a al cubo. ¿Qué más? Ahora es esto con esto. Más por menos, menos. Y a por a es a cuadrado. Ya hemos multiplicado esto y con esto. Ahora faltaría con este, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto por esto? Más por menos, menos. Y a por 1 sigue siendo a. ¿Ya está? Ya hemos multiplicado este con este, con este, con este. ¿No? ¿De acuerdo? Después este con este, este con este, este con este. Y por último, ¿qué nos queda hacer? Nos queda hacer que este multiplique a este y a este. Pero como es 1 por a cuadrado es a cuadrado. 1 por no sé qué sé yo, por c cubo sigue siendo c cubo. O sea, la multiplicación del 1 a cualquier letra sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a hacer esto por esto. Primero signos, más por más, más 1 por a cuadrado. 1 por a cuadrado sigue siendo a cuadrado. Ahora, esto con esto. Primero signos. Más por menos, menos. 1 por a. Y por último, ¿qué tenemos? Tenemos esto con esto. Más por menos, menos. Y 1 por 1 es 1. La pregunta es, acá en esta parte, ¿hay para sumar o restar términos semejantes? Este positivo que está delante no se escribe porque se sobreentiende. Ya, hay términos semejantes que dicen. ¿Hay términos semejantes acá para sumar o restar? Y en todo caso, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían los términos semejantes? Menos A3 con más A3. Este con este, ¿no? Sí. Pero fíjense, en esta situación son igualitos, ¿no? Pero uno es positivo, fíjense, uno es positivo y el otro es negativo. En esa situación, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa situación, ¿qué es lo que pasa? Se tachan, ¿no? Otro, fíjense, tengo este con este. ¿Son semejantes? Sí, pero uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? También se tachan. A ver, ¿qué me queda? A ver,
Veamos, primero este a a la cuarta. Este a a la cuarta que está acá. ¿Tiene con quién sumarse o restarse? ¿Tiene con quién sumarse o restarse? Como no tiene con quién sumarse ni restarse, se copia. Va a ser a la cuarta. Entonces, esto que está acá se va. ¿Qué nos queda? Este a cuadrado, ¿tiene con otro a cuadrado para sumarse o restarse? No, no tiene. Entonces, se mantiene. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Fíjense, tengo menos a con menos a. ¿Son semejantes? Sí. Pero no se van a tachar. ¿Por qué? Porque ambos son negativos. A ver. ¿Cuándo es que se tachan? Cuando uno es positivo y el otro es negativo. Ahí se tacha. Pero ¿qué pasa en esta situación? Fíjense, esto con esto, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es menos a menos a? ¿Qué dice? ¿Cuánto sería? Menos a cuadrado. No estamos multiplicando, estamos sumando. ¿Ah? Menos, acá se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Y acá también se sobreentiende que hay un 1. Es como si tuvieras menos 1, ¿cuánto sería esto? Signos iguales, se mantiene el signo y se suma. 1 más 1 me va a dar 2. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos a o menos 1a menos 1a? ¿Cuánto sería? Menos 2a. Entonces ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ahora me queda el menos 1. ¿Este tiene con quién sumarse o restarse? No. Como no tiene con quién sumarse ni restarse, se copia. Y esa sería la solución. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Preguntas, dudas, chicos. Ya. Sigamos. Tenemos la multiplicación de quién con quién. De todo esto por esto, ¿no? Entonces, como si tuviéramos 2 por ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la distributiva. Tenemos que multiplicar quién con quién. Sería esto, tiene que multiplicar a esto y a esto, ¿no? Siendo distributivo. Primero empecemos esto con esto. Sí. Primero signos, más por más el x cuadrado. Acá se sobreentiende que hay un 1. No se escribe porque se sobreentiende. Habíamos dicho en multiplicaciones primero se multiplica los signos, números y después las letras. Es ese orden. 2 por 1 me va a dar 2. 2. Ya. Y 2 por x cuadrado. ¿Cuánto sería? Sería 2x cuadrado, ¿no? Es decir, que la multiplicación de esto por esto me va a dar esto que está acá. ¿Correcto? Ahora multipliquemos esto con esto. Primero signos. Más por menos, menos. 2 por 2 es 4. Y 4 por x me va a dar 4x, ¿no? Más por menos, menos. 4x. Multiplicación de esto por esto me va a dar esto. Ahora esto por esto, más por más 2 por 3, 6, ¿no? Ya. Este 2 ha multiplicado tanto a esto y a esto. Ahora, ¿quién toca multiplicar? Que este menos 3x cuadrado multiplica ¿a quién? Esto a esto y a esto. Primero con los signos. La multiplicación de esto por esto, signos. Primero signos. Menos por más, menos.
No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1. 3 por 1 es 3. Y x cuadrado por x cuadrado, las bases son iguales. Se están multiplicando, los exponentes se suman. Ya hemos multiplicado esto con esto. Ahora toca multiplicar esto con esto. Primeros signos. Menos por menos, más. Ahora números. 3 por 2, 6. Y x al cuadrado por x va a ser x al cubo. ¿Por qué? Porque acá se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Las potencias se suman. Sigamos. Ahora, ¿quién toca? Esto con esto. Más por menos por más. Menos. ¿Qué más? Es esto con esto, ¿no? Menos por más, menos. 3 por 3, 9. Y ese 9 por x al cuadrado sigue siendo 9x cuadrado. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Que este multiplique a este y a este, ¿no? Primeros signos. Ahora vamos a multiplicar esto con esto. Más por más. Más. X cuarta por x cuadrado. Las bases son iguales. Se están multiplicando. Las potencias se suman. Va a quedar como x a la sexta. Ahora multiplicamos esto con esto. Más por menos. Menos. X a la cuarta por 2. No nos olvidemos que este x a la cuarta, ¿qué número tiene adelante? Se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Entonces 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2. X a la cuarta por x, acá se sobreentiende que hay un 1. Las potencias se suman. Va a ser x a la quinta. Y por último tenemos esto con esto. Más por más. Más. X cuarta por 3. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 3x a la cuarta. Ahora la pregunta es, en esta parte hay sumas o restas de términos semejantes. ¿Qué dicen? ¿Hay sumas o restas de términos semejantes? ¿Quién con quién sería si en el caso hubiese? ¿Hay suma o resta de términos semejantes? Este positivo que está delante no se copia, se sobreentiende, se borra. Pues, ¿quién más? Este 2x cuadrado, x cuadrado. ¿Hay otro x cuadrado acá? En esta parte. ¿Hay otro x cuadrado? No, no hay. Ah, sí hay. ¿Quién con quién? Este 2x cuadrado. Acá tengo otro que tenga x cuadrado. No, solo esos. Entonces, ¿cuánto es 2x cuadrado menos 9x cuadrado? ¿Cuánto sería? Por cierto, estamos restando, no estamos multiplicando. ¿Cuánto sería esa resta? 2x cuadrado menos 9x cuadrado. Signos distintos. Se mantiene el signo del número mayor. En este caso es negativo. Y se restan, ¿no? Entonces 2 menos 9 es menos 7. Es decir, esto con esto va a ser menos 7. Menos 7x al cuadrado. Entonces, como ya sumé o resté eso, ya fue. Me enfoco en los que tengan x. ¿Hay otro que tenga solo x? Todo lo que está acá. No, no hay. Entonces, como este menos 4x no tiene con quién sumarse ni restarse, lo copiamos. Y para no confundirme, esto lo voy a tachar. ¿Correcto? Eso es para no confundir. Me voy al término independiente.
al que no tiene variable, al que no tiene x, al que es solito. En este caso el 6. ¿Hay otro número en esta parte que no tenga variable, que no tenga letra? ¿Hay alguno? No. Entonces este más 6 no tiene con quién sumarse o restarse. ¿Qué pasa? Se copia. Y para no equivocarme lo que hago es tachar esto, ¿no? Me voy al siguiente. Acá tengo x cuarta. ¿Hay otro que tenga x cuarta? Sí. ¿Quién sería? Sería este. Pero acá pasa algo en particular. Fíjense, es lo mismo. Pero uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué pasa en esa situación? Se tacha. Acá tenemos x al cubo. ¿Hay otro x al cubo? No. Como no hay, se copia. Entonces, positivo 6x cubo. Ya. Este x a la sexta, ¿tiene con quién sumarse o restarse? No. Entonces se copia. ¿Y este que es menos 2x quinta, tiene con quién sumarse y restarse? No. Tiene 2x quinta. Ahora fíjense. O sea, básicamente ya estaría todo. El problema está que todo esto que está acá está desordenado. Tiene que estar ordenado de forma... Casi siempre se ordena de forma decreciente, es decir, de mayor a menor. ¿Está bien? De mayor a menor. ¿Correcto? Entonces, si queremos ordenar, o sea, básicamente ya hemos terminado el ejercicio. Pero si queremos ordenar, ¿quién es el mayor de todos? Sería este x sexta, ¿no? Entonces primero va a ir x sexta. Después, ¿quién sigue? X quinta. ¿Quién sería x quinta? Y este. X cuarta, pero no hay x cuarta. ¿Me paso a quién? X al cubo. ¿Quién es x al cubo? Este. X al cuadrado sería este. El que solo tiene x sería este. Y el que no tiene x o término independiente sería este, ¿no? Y esa sería la respuesta ordenada, de mayor a menor. O dicho de otra manera, de forma decreciente.